la forma más grave de la disfunción ventricular, ¿sí? Tenemos que la fracción de expulsión es el principal determinante de la sobrevida de estos pacientes. Si la fracción de expulsión es mayor del 35%, la sobrevida pues es bastante buena. Sin embargo, si la fracción de expulsión cae por debajo del 35%, se van a morir la mayoría muy rápido. Diferentes estudios, ¿sí?, en donde nos dicen el pronóstico de esta miocardiopatía dilatada, la fase terminal de la insuficiencia cardíaca, ¿sí?, en donde nos hablan de mortalidad a 3 años cuando se tiene un patrón restrictivo, ¿sí? Si ustedes ven, la dimensión normal del ventrículo izquierdo debe ser por debajo de 60 milímetros, promedio 57 milímetros. Arriba de 70 milímetros la sobrevida, ¿sí?, la sobrevida 0%. Bien. En conclusión, ¿sí?, la ecocardiografía es un método diagnóstico muy bueno, óptimo, excelente, para hacer diagnóstico de disfunción ventricular, después de una buena exploración física, de una buena anamnesis de nuestro enfermo. Sin embargo, se oye muy fácil, pero vean esto, no es admisible que solamente la tercera parte de los pacientes con diagnóstico ya establecido, o sea, ni siquiera lo están sospechando, es un diagnóstico que tienen en sus expedientes escritos y están siendo tratados como pacientes con falla ventricular, solamente la tercera parte de ellos se les ha hecho un ecocardiograma. La mitad de los pacientes en los especialistas, en los pacientes de los especialistas, como nosotros, como muchos de nosotros que estamos aquí, tienen un ecocardiograma realizado, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Si inclusive en la definición está que se debe demostrar la falla ventricular, la disfunción ventricular, por algún método, el óptimo, el eco, si quieren mandarlos a otro método, pero ¿por qué no los mandamos para hacer un estudio y un diagnóstico completo, ¿sí? Esto lleva a una elevada proporción de errores, el no hacer un eco, y errores diagnósticos hasta de un 40%. El manejo terapéutico inadecuado, pacientes que no tienen disfunción sistólica, sino tienen diastólica, y les estamos dando tratamiento como si fueran enfermos con disfunción sistólica. Aquellos que se les está dando 2, 3 medicamentos que no necesitan, ¿sí? Altos costos y riesgo de efectos secundarios a estos pacientes que creemos que tienen disfunción ventricular y en realidad no lo tienen. Vamos a poner nada más unos ejemplos rápidamente, es muy corto, en donde les va a mostrar el movimiento de lo que hemos hablado, diciendo que todos quisiéramos tener máquinas muy sofisticadas que tuvieran las modalidades de lo que nos habló el doctor Sagún, el doctor Sarabia en la plática de eco, en donde tienen strength rate, en donde tienen imágenes óptimas, bellísimas para evaluar la función ventricular. En el eco convencional, el eco normal que en todas partes tenemos, podemos ver estas imágenes y quisiéramos que todas las imágenes que vemos fueran tan claras como estas, donde vemos el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aorta, el ventrículo derecho, y vean el movimiento del septum y de la pared posterior, ¿sí? Sincrónicas, ¿sí? Se acercan el septum contra la pared posterior en cada sístole. Quisiéramos que en todo se viera de esa forma, con esa claridad las válvulas, ¿sí? Y que todos tuvieran un eco así de normal. Sin embargo, no todos los pacientes a los que se les hace eco podemos obtener estas ventanas tan bonitas, el modo M que platicábamos, para medir los diámetros, para ver la movilidad de las paredes, ¿sí?
Y la falla para hacer el diagnóstico por problemas técnicos de un ecocardiograma es alrededor, en los mejores centros, en los más especializados, con las máquinas, es del 13% aproximadamente. Esto se va a ir a ser más alto, obviamente, en algunos lugares en donde la máquina no tiene tan alta definición o el operador no está tan adiestrado, ¿sí? Y en donde se admite en que más o menos el 20% de las personas que van a eco no se les puede hacer el eco, ¿sí? Inclusive con cardiólogos, ecocardiografistas que son altamente entrenados, pues hay pacientes que no se ven, ¿ok? Entonces, ni modo, a esos pues hay que buscar otra forma de hacerles el estudio ecocardiográfico, un eco transesofágico podría ser una opción, o buscar otra forma de medir la función ventricular, pero no es válido en la definición actual que un paciente esté recibiendo tratamiento solamente por diagnóstico clínico, porque necesitamos demostrar disfunción ventricular. ¿Okay? En esta señora, por ejemplo, vemos una hipertrofia del ventrículo izquierdo importante, ¿sí? Que causa disfunción diastólica. Y ahorita van a ver aquí en el Doppler cómo se ve la disfunción diastólica de la válvula mitral. Esta paciente finalmente lo que tenía era una miocardiopatía hipertrófica. Se encontró un gradiente intraventricular. Vean ustedes aquí cómo el septum y la pared posterior se acercan tanto, en otra proyección lo van a ver mejor, que provoca un gradiente dentro del ventrículo. Tiene disfunción diastólica. Si le puedes adelantar, este no es el paciente, es el que sigue. Ok, esto es lo que les decía. No todos los pacientes tienen una buena ventana, sin embargo, vean, aquí está cómo se acerca tanto las paredes del ventrículo que prácticamente se cierra el ventrículo izquierdo en cada sístole, provocando aceleración del flujo dentro del ventrículo, una miocardiopatía hipertrófica con gradiente intraventricular, con falla diastólica del ventrículo izquierdo. Inversión de la relación EA, la onda E más pequeña que la onda A, y la aceleración del flujo dentro del ventrículo con una aceleración telesistólica, ¿sí? Dentro del ventrículo, diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica con gradiente. No es buena la ventana, la paciente era bastante gordita, sin embargo, aún así se pudo hacer el diagnóstico, ¿sí? En la mayoría de los pacientes se puede, aunque no se tengan ventanas óptimas. Ojalá y pudiéramos tener mejores máquinas, nos ayudaría a hacer mejores diagnósticos. Y este es un paciente con disfunción sistólica, un paciente con cardiopatía isquémica, tiene una prótesis incluso en la válvula mitral, y vean cómo hay una asinesia, incluso cierta disinesia del septum interventricular. La pared posterior se mueve un poquito con un diámetro del ventrículo izquierdo muy incrementado, disfunción sistólica. Muchas gracias por su atención.